Ya. Entonces, esta clase vamos a ver muchas cosas, entonces voy a avanzar un poquito rápido. Recuerden que me pueden ir parando cuando tengan dudas. Vamos a ver límite celular. Un poco de. Retomar un poquito de la semana pasada de membrana, pero muy poco. Transportes, células y organelos, ¿ya? Y estructuras celulares, en el fondo. Ya, entonces vamos a empezar. Bueno, aquí un breve repaso. Recuerden que teníamos como la membrana celular, que ahí con un pequeño GIF salen como un poco del transporte que ocurre a través de la membrana. Recuerden que la membrana está compuesta por colesteroles, fosfolípidos, esfingolípidos, carbohidratos, proteínas, que se asociaban entre ellos. Proteína y carbohidratos formaban glicoproteínas, ¿ya? Carbohidratos y lípidos, glicolípidos, está generando diversas funciones, estabilidad estructural los carbohidratos con los lípidos, reconocimiento celular con proteínas y carbohidratos, respuesta inmune. Y los colesteroles también formaban parte de la estructura de la bicapa lipídica, de acuerdo con los fosfolípidos. Eso deben tenerlo en cuenta. Y vamos a analizar un poco cómo se mueven las sustancias a través de esta membrana, que es semipermeable, que es un mosaico fluido, que es selectiva, que no toda sustancia puede entrar. Y lo vamos a ver a través de lo que significa la comunicación celular. Entonces vamos a ver un poco de homeostasis, pero muy breve, como definen generalmente la homeostasis como la regulación del medio interno, el medio interno con el medio intercelular, perdón. Vamos a ver lo que es matriz extracelular, uniones intracelulares, señalización química un poquito. Y bueno, acá tenemos el caso de células procariontes. Lo vamos a ver en eucariontes principalmente. Pero en procariontes, las células procariontes utilizan para comunicarse generalmente los pili, que son como estos pelitos que tienen, que están rodeando la pared celular. Entonces generan como la función de comunicación y reconocimiento de diferentes células, ¿de acuerdo? Recuerden que la comunicación es necesaria para obtener diferentes nutrientes de células o para querer formar nuevos complejos, ¿de acuerdo? En procariontes no ocurre eso. Recuerden que solamente se pueden aglomerar en colonias, pero no formar mayores complejos. Entonces, la matriz extracelular, la MEC. Bueno, formada por diferentes glicoproteínas, es un poco como lo que sostiene a la célula, en el fondo, como donde están apoyadas las células, como por decirlo así. Acá tenemos varios ejemplos. Tenemos moléculas diferentes de polisacáridos, tenemos estructuras, poseen microfilamentos, colágenos. Esta presenta red de polisacáridos les da gran estructura. Y bueno, acá tenemos la separación con el LEC, que es el líquido extracelular. Entonces, la MEC tiene que verlo como membrana extracelular, ¿ya? Como de esa forma. Entonces, las integrinas, por ejemplo, son proteínas de esta membrana. O sea, de la membrana, que están unidas a la MEC, que es como la membrana como externa en el fondo de la membrana plasmática. Por una de sus caras, y la otra proteína asociada adheridas como a microfilamentos, que vamos a ver qué son, cómo se componen, etcétera. No sé si hay alguna duda hasta ahora. No. ¿Cuál he dicho hartas cosas? ¿No? Ya. Uniones intercelulares. Ya, las células pueden establecer diferentes tipos de comunicaciones y se pueden unir entre ellas. En general, los organismos multicelulares y estructuras especializadas de la membrana plasmática mantienen unidos diferentes grupos de células, estableciendo como rutas de comunicación vecina. Es decir, generan como diferentes caminos para que las células puedan comunicarse entre sí y poder generar intercambios de sustancias, de algunos nutrientes necesarios para su supervivencia. De hecho, como convivir entre ellas. Me disculpo de nuevo porque se ve horrible el PPT. Pensé que había quedado mucho mejor. Eh, pero eso. Bueno, acá vemos uniones estrechas, filamentos intermedios. La matriz extracelular que lo que les explicaba era como lo que sostiene la célula. El espacio intercelular, ¿ok? Acá se ve como la unión entre dos células. Se ven las membranas plasmáticas adyacentes que están como muy juntitas. Y diferentes estructuras que participan en la comunicación, como los filamentos intermedios, que vamos a ver qué son, así que no se preocupen. Y visto eso, déjenme ver si se me va algo con uniones intercelulares. Ya, sí. Algo chiquitito que se me va. Dependiendo de las uniones que se forman como intercelular, podemos clasificarlas en tres grupos, ¿ya?
Las primeras son las desmosomas, que son uniones estrechas o herméticas, las uniones en hendidura o gap, que son presentes en células animales, y los plasmodesmos, solo presentes en células vegetales. ¿De acuerdo? Tenemos esas tres diferentes clasificaciones que cumplen principalmente los mismos fines: intercambio de sustancias, intercambiar nutrientes, etc. Y ahora vamos a ver transporte a través de membrana. Ya, tenemos diferentes tipos de transporte, algunos con gasto energético, o sea, en clasificación de gasto energético, y otros respecto como a la cantidad de moléculas que transportan. Acá tenemos un pequeño GIF como de los diferentes tipos de transporte. Vamos a ver pasivo-activo, cada uno diferido. Eh, y también unitario con transporte, que son respecto a la cantidad de moléculas y la dirección en que viajan. Entonces, permeabilidad celular. La permeabilidad es la propiedad que posee la membrana, como les explicaba, para permitir el ingreso de diferentes sustancias, ¿de acuerdo? Hay algunas moléculas que pueden transitar mucho más fácil, como moléculas pequeñas, polares sin carga, el agua, algunas no polares también. eh, pero hay otras que la membrana las rechaza. Por ejemplo, iones, moléculas polares grandes sin carga, como la glucosa, algunos aminoácidos, no pueden entrar tan fácilmente a la membrana. Entonces, vamos a ver que hay una selección y métodos de transporte que van a permitir que esto se ejecute. Entonces, ay, se ve horrible. Ya. Difusión. Difusión, el transporte es un tipo de transporte a través de membrana simple, como no sé si está especificado acá como un tipo de transporte. Ah. Pucha, perdón chicos, pero que está muy feo el... ¿Cómo se dice? El PPT. Entonces lo tenía como guía. Ya, pero no se preocupen. Ya. La difusión en el fondo es el transporte sin gasto energético, que está dentro del transporte pasivo. De hecho se me corrió porque ahora venía transporte pasivo. Mejor voy a explicar primero transporte pasivo. Ya, el transporte pasivo a través de la membrana es a favor del gradiente. ¿Qué es el gradiente? Es la concentración de sustancias que hay en el otro medio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los diferentes tipos de difusión. Como tengo la difusión simple y la facilitada. La difusión habla en el fondo como del traspaso de sustancias a través de la membrana. Pero lo que quiero que entiendan es que en un lado de la membrana, que está, lo voy a apuntar con el puntero. Acá, ya. Este medio extracelular posee una alta concentración de partículas que están en moradito, ¿ya? Y este medio, que está en rosado, que es el medio interno, por ejemplo, de la célula, posee poquitas pelotitas, ¿ya? La cantidad de pelotas hablo de gradiente. Entonces, mayor gradiente de concentración, o a favor del gradiente de concentración, significa que va en favor a donde hay menos cantidad de moléculas. Es decir, el gradiente es como la concentración, de hecho. ¿Ya? Entonces, las moléculas tienden a pasar de un lugar más concentrado a uno menos concentrado. ¿Ya? De hecho, es como súper simple de ver porque la idea, como siempre, es tener un equilibrio. De eso hablaba un poco el concepto de homeostasis, como equilibrio del medio interno, como tener todo regulado. Nosotros como organismos queremos tener siempre en un constante equilibrio. Y eso es lo que habla un poquito del transporte pasivo a través de difusión. Que uno es con difusión simple, que es el que vemos acá en este primer caso, donde las moléculas simplemente atraviesan la membrana, que son iones pequeños, moléculas sin carga, pero hay algunas que deben ser facilitadas a través de algunos canales. Por ejemplo, en este caso que estoy apuntando, podríamos hablar de agua. El agua necesita canales para pasar, ¿ya? Recuerden que el interior de la membrana posee las colitas hidrofóbicas, entonces el agua ya se puede pegar obviamente a la membrana, pero no puede pasar porque sí, porque las colas hidrofóbicas las van a repeler. Pero hay algunas proteínas llamadas acuaporinas, que las vimos en la clase pasada, que permiten el ingreso fácil del agua sin ningún problema. Entonces, el agua difunde de forma facilitada por esta proteína y acá las moléculas difunden sin ningún problema. Entonces, transporte pasivo a favor del gradiente de concentración. Creo que igual tengo acá como, por si no les queda claro, eh, tengo un concepto que lo había escrito. A ver, el gradiente de concentración es la diferencia de concentración de soluto que existe entre soluciones o medios diferentes. Entonces mide la diferencia en densidad de las moléculas en un espacio y produce diferencia de densidad de moléculas, que es lo que les explicaba un poco. ¿Ya? Después vamos a ver qué es gradiente electroquímico, pero aún no. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda clarito o no?
Lo del transporte pasivo de difusión y difusión simple. Ya acá. Ya, acá tenemos otro tipo de transporte pasivo, la osmosis, que es prácticamente, literalmente el ingreso de agua, ¿ok? La osmosis nos habla como de cómo las partículas de agua se mueven a través de diferentes membranas y lo vamos a ver aplicado directamente a cómo se transportan, por ejemplo, a través de las células, ¿ya? Entonces, tengo acá, denme un segundito, pequeño puntero. Entonces, osmosis nos va a hablar de que el agua, recuerden que se va a mover, esto es un tipo de transporte pasivo, entonces, de donde tengo mayor concentración a menor concentración de soluto, ¿de acuerdo? Perdón, de donde tengo menor concentración de soluto, el agua se va a mover hacia donde tengo mayor concentración de soluto. Esto es porque queremos tener los medios como en igual cantidad. Entonces, si lo dibujo en una pizarra, voy a poner acá la pizarra. Si yo tengo acá este medio, ¿ya? Entonces, acá hay agua, ya acá tengo esta cantidad de soluto, y acá tengo todo este soluto. Perdón por lo feo del dibujo, que no me está rayando bien. Ya. Ya, si se dan cuenta, el lado derecho posee mayor cantidad de soluto que el lado izquierdo. Entonces, el agua va a tender a moverse hacia donde haya mayor cantidad de soluto, como para equilibrar las concentraciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que a veces yo, por ejemplo, puedo tener este vaso y tengo este vaso más chiquito, vaso chiquito. Entonces, tengo esta cantidad de agua y tengo acá 1, 2, 3. Y acá puedo tener menor cantidad de agua, pero tengo solamente uno, ¿ya? Si se dan cuenta, tengo diferentes cantidades de agua, pero tengo la misma densidad de concentración de soluto. Es decir, tengo si yo le calculo como la concentración de soluto en agua, que es un poquito de química, nos va a dar exactamente lo mismo en los dos vasos. Es decir, que están ocupando igual el mismo espacio eh, dentro del vaso, a pesar que tengo menor cantidad de agua en uno, pero tengo menor soluto, en uno tengo mayor cantidad de agua, pero tengo más soluto, entonces las concentraciones son iguales. Entonces, cuando se produce esto, vamos a hablar de un fenómeno llamado de medios isotónicos. ¿Sí? Ya. Estos medios son isotónicos. Cuando los medios son isotónicos, significa que la presión, perdón, que la concentración de soluto en el medio acuoso va a ser exactamente la misma. ¿Ok? De hecho, esto tiene que ver con un concepto llamado presión osmolar, o también llamado osmolaridad. ¿Ya? Que es como, perdón, presión osmótica o osmolar, que refiere como a la, ¿cómo se dice? A la cantidad como de soluto dentro del medio. Entonces acá la presión osmolar va a ser exactamente la misma, porque tengo igual concentración de soluto en ambos medios. Y lo vamos a aplicar directamente a células. Las células tienden a juntar agüita, como a rellenarse, dependiendo de cómo son las concentraciones de soluto en su interior. Por ejemplo, el primer caso. Ah, ya. El primer caso tengo una solución hipotónica. Hipotónica refiere que tengo menor presión osmolar. O sea, menor, sí, menor presión osmótica. Entonces significa que el agua tiende a entrar a mi célula y querer como igualar las concentraciones de soluto. Tengo demasiado soluto dentro mío. Entonces el agua tiende a entrar, a entrar, a entrar para equipararla con el medio externo. A diferencia de el segundo GIF, donde tengo un medio isotónico, que es lo que les explicaba, que tengo un constante regular, donde la cantidad de soluto afuera es igual a la cantidad de soluto adentro, entonces el agua no entra ni sale. Y acá tengo un medio hipertónico. El medio hipertónico refiere a la salida del agua porque tengo mayor concentración de soluto en el medio externo de la célula. ¿Ok? Entonces, osmosis, movimiento del agua a través de diferentes membranas semipermeables, como son las membranas celulares. Y lo importante de esto es que va a diferir respecto si estamos en células animales o vegetales. Por ejemplo, en células animales, esto lo tengo que dibujar porque no lo puse. Entonces, qué buenos GIFs. Muchas gracias. En células animales, que las voy a dibujar con verde. Ah, ya. Entonces, una célula animal se va a comportar diferente a una célula vegetal
estamos hablando todo el rato de eucariontes, que las voy a dibujar con cuadrados. ¿Ya? Respecto a cómo van a vivir como la osmolaridad, como la capacidad que tienen como para capturar y retener agua, ¿ya? Es el concepto de osmolaridad, una propiedad. Las células animales tienen menor osmolaridad que las vegetales, tienen menor capacidad para retener y aguantar agua sin ningún problema. De hecho, si yo inserto una célula animal en un medio, bueno, isotónico, se va a mantener normal porque tengo igual cantidad de soluto en el medio externo que en el medio interno. Cuando hablo de insertar la célula como en un medio, es como literalmente yo puedo tomar la célula y meterla en un frasco de agua, ¿ya? Y ese frasco de agua, yo le cambio la concentración de soluto. Entonces, si yo lo meto en un medio isotónico, la célula vegetal, o sea, perdón, la célula animal se va a comportar de forma normal. Entonces, va a estar de forma normal en un medio isotónico, ¿ya? Si yo la introduzco en un medio hipertónico, perdón por... Está quedando muy feo esta cuestión. Ya, si meto la célula en un medio hipertónico, la célula va a tender a encogerse, ¿ya? La animal. Ese proceso se llama crenación. La crenación de la célula animal es cuando se empieza a encoger porque el agua empieza a salir, porque tengo mayor concentración de soluto en el medio externo. Entonces, se achica, ¿ya? Ahora, cuando yo meto la célula en un medio hipotónico, es decir, donde tengo baja concentración de soluto en el medio externo, muy baja, entonces el agua va a empezar a ingresar, ingresar a la célula y la célula va a crecer, a crecer, a crecer y va a explotar. Y eso se llama citólisis. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, medio hipotónico acá. Hipo, esto es hipertónico. Entonces, medio hipertónico la célula animal pierde agua, ¿de acuerdo? Y se empieza a achicar, proceso que vamos a llamar crenación. En un medio isotónico no hay ningún cambio. Recuerden que tengo igual de concentración de soluto que en el medio externo que en el medio interno. Pero en un medio hipotónico la célula va a empezar a acumular mucha agua, y las células animales no tienen buena capacidad para almacenar el agua. Entonces van a reventar, y eso se llama citólisis. A diferencia de las células vegetales, que tienen una gran capacidad para retener el agua. Esto es debido a uno de sus organelos que vamos a ver después, llamado vacuola. ¿De acuerdo? La vacuola es un organelo que, lo vamos a ver después, que permite como la continua absorción de agua sin ningún problema. Y lo mismo, si la meto en un medio iso, se mantiene normal. Si la meto en un medio hipertónico, ay, ah, perdón por lo feo, pero es que no sé qué onda el touch. Ya, espero que lo entiendan. Ya, hiper, como está en la misma línea. Ya, entonces si la célula vegetal está en un medio hipertónico, también se va a achicar. Ya, no le va a producir ningún cambio, pero ese proceso se llama plasmólisis. ¿Ya? Sí. Plasmólisis, el achicamiento de la célula vegetal. Y ahora, si yo meto mi célula vegetal en un medio hipotónico, empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero no se va a reventar nunca. Entonces el agua, o sea, la célula puede seguir aguantando las reservas de agua y crecer, y crecer, y crecer. Y esa propiedad, o sea, ese fenómeno se llama turgencia. Entonces la turgencia de las plantas tiene que ver con la capacidad para seguir absorbiendo agua sin romperse, a diferencia de las células animales. ¿Ok? ¿Queda claro? Queda claro, queda claro. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Chip, chip. No. Ya acá. Muchas gracias a todos. Ya, la diálisis que no se ve bien acá. Es lo mismo que la osmosis, pero acá ya no tengo una membrana natural, son membranas artificiales, ¿ya? Exactamente lo mismo, procesos de movimiento de agua. Entonces, por ejemplo, acá tengo las moléculas de agua y ven cómo se están moviendo como hacia el exterior. Ya. Se ve muy feo. Pucha, ¿por qué me quedo así? Ah, ya. Difusión simple, lo que les explicaba, como el paso de las moléculas. Y difusión facilitada. Tengo dos tipos de difusión facilitada. Una a través de proteínas de canal, como las acuaporinas, por esta. Ejemplo. Entonces permiten como el paso de moléculas sin ningún problema, pero a través de canales, que son proteínas.
Son altamente específicos y se pueden saturar. Es decir, un canal se puede llegar a saturar sin ningún problema. Perdón. No, son insaturables. Nada que ver. La saturación tiene que ver con las carriers que vamos a ver después. Entonces, un canal siempre va a estar abierto. Entonces, el agua puede pasar, pasar, pasar. O iones también pueden pasar y pasar, y pasar. ¿Ya? Son específicos, es decir, que por un canal que pasa el agua no puede pasar cualquier ion. Tienen que ser muy similares al agua. De hecho, hay los canales que son de agua son solamente para agua. ¿Por qué son altamente específicos? Porque al ser proteínas, poseen aminoácidos muy específicos con cargas muy específicas y polaridades específicas hacia adentro, que permiten que atraviesen solamente las moléculas que son afines a esos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, pueden pasar las moléculas sin ningún problema, a diferencia de las proteínas transportadoras o carrier, que sí se pueden saturar. Estas mueven sustancias a favor del gradiente, todo esto es difusión facilitada, aparte de transporte pasivo, pero tienen capacidad limitada. Entonces, acá no difundes tranquilamente la molécula. Acá la molécula tiene que esperar como ser reconocida y ahí ser transportada una a una. Acá sí hay saturación, como muy parecido a lo que pasaba con enzimas. Déjenme ver si tengo algo más acá en el apunte. Ya. Y eso, en general, creo que ahora viene activo. Sí, ya, eso es transporte pasivo. Entonces, el transporte pasivo es difusión tranquila, no requiere energía, ¿ya? Para generar este tipo de transporte. Y es a favor del gradiente. Por eso no requiere energía, porque las moléculas van a difundir tranquilamente dependiendo de las concentraciones de soluto en los medios. Ya, ahora, transporte activo es diferente, en contra del gradiente, es muy contrario. Entonces, transporte pasivo a favor del gradiente, transporte activo en contra del gradiente energético. De concentración, posee gasto energético, entonces vamos a gastar energía en forma de ATP. Recuerden que todo es ATP, ¿ya? Todo lo que es energía, ATP, ATP. Y requiere diferentes proteínas de membrana llamadas ATPasas, ¿ya? Las proteínas de arriba, estas transportadoras son permeasas, ¿ya? O proteínas carrier. Estas son ATPasas, es decir, van a utilizar energía para transportar. Tengo dos tipos de transporte, el primario y el secundario, que no sé si lo señalo, no, lo voy a explicar un poquito. El transporte primario consiste principalmente en consumo de ATP, como de energía, ¿ok? Para transportar sustancias. Eh, Transporto moléculas a través de la membrana, utilizando las ATPasas. Se usa como generalmente en algunas, ¿cómo se dice? Hay algunas bombas muy conocidas. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Lo van a ver, bueno, no lo vamos a ver, lo ven en mención. Pero la bomba sodio-potasio es una proteína que transporta sodio y potasio en contra de sus gradientes de concentración. Entonces, por ejemplo, tengo como altas concentraciones de un ion en un medio y altas concentraciones del otro ion en el otro medio. Y hago que sigan aumentando esas concentraciones independiente como de que no se deba. Como nosotros estamos acostumbrados a que los medios deben estar como en un equilibrio. El transporte activo te dice, no, acá no quiero un equilibrio, acá quiero seguir aumentando las concentraciones. Entonces, por ejemplo, acá están aumentando las concentraciones de sodio, acá, en el interior, a pesar de que ya hay como sodio en el interior. Perdón, de potasio. Entonces, acá el potasio está ingresando al medio interno, a pesar de que ya hay cantidades de potasio. Y acá el sodio está saliendo, a pesar de que igual hay concentraciones de sodio en el medio externo. Y esto lo hacen bombas, ¿ya? Se dice bomba, suena como muy feo, como que la cuestión va a explotar, pero no. Se hacen bombas porque van como bombeando, como protones en el fondo, o de sodio hacia afuera, potasio hacia adentro, ¿ya? Eh, Alguien dijo algo de calcio, pero la bomba de calcio es parte del transporte secundario. Es diferente. Vamos a ver por qué. El corazón es una bomba. Eh, sí, podría decirse que sí, porque bombea sangre. Ya, ¿queda claro? Vamos a ver ahora transporte pasivo. Perdón, transporte activo secundario. Ya, el transporte activo secundario, la diferencia es que también necesita energía, pero la energía ya no la obtiene en forma de ATP, sino la obtiene en forma de gradiente electroquímico. ¿Ya? El gradiente electroquímico está constituido por dos componentes. El eléctrico se diferencia, se obtiene debido como a la diferencia de cargas en la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces la membrana lipídica, recuerden que
todo lo que es en célula tenemos diferentes cargas, iones, entonces se produce una diferencia de electricidad entre las cargas. Y el químico es la diferencia de concentración de iones a través de la membrana. Entonces, la diferente concentración de cargas y moléculas genera un gradiente electroquímico, ¿ya? Entonces ya no tengo solamente un gradiente de concentración como de soluto, acá tengo también como diferentes concentraciones de iones con carga. Entonces, obtiene energía a través de ese gradiente electroquímico y puede impulsar diferentes moléculas a través de la membrana. Ahí un caso es la bomba de calcio. Por ejemplo, una proteína de membrana que transporta calcio iónico hacia el exterior, ¿de acuerdo? Bajando su concentración en el citoplasma. Entonces, esto es como fundamental, como para que exista como una correcta respuesta nerviosa a diferentes estímulos como musculares. Entonces, a pesar de que tenga una igualdad de concentración de calcio tanto en el medio interno como en el externo, no es tan bueno como para nuestra salud tener mucha concentración de calcio en nuestro medio interno. Entonces, lo que hace esta bomba es empezar a tirarlo hacia afuera, obteniendo energía como de las diferentes cargas que encuentran en los medios. Eso. Déjenme ver si se me va algo. ¿Queda alguna duda? ¿No? Ya acá. Entonces, un poco de esto, como es esencial como igual el transporte secundario a través de la diferencia de electroquímica para mantener composiciones iónicas intracelular, importar solutos que se encuentran en menor concentración. Eh, Tuturuturu. Ya. Ahí. Ya. Ahora tenemos como la diferencia entre la cantidad de moléculas que yo transporte. Entonces tengo los transportes uniporte, simporte y antiporte. ¿Ya? Uniporte significa que transporta a favor del gradiente con proteínas transportadoras. ¿Ya? Entonces, es solamente ese tipo de transporte, como estoy transportando moléculas a través de la membrana con una proteína transportadora a favor del gradiente. Entonces, ese tipo es pasivo. El simporte, las moléculas viajan en diferentes sentidos. Si se, perdón. El antiporte. Si se dan cuenta del antiporte, las moléculas viajan en diferentes sentidos. Son dos moléculas, una viaja hacia arriba, la otra viaja hacia abajo. O en el fondo hacia afuera de la membrana, hacia dentro de la membrana. Y en el simporte no. O las dos moléculas viajan hacia el interior de la membrana o viajan hacia el como exterior de la membrana. ¿Ya? Todos estos son cotransportes. ¿Ya? El simporte y el antiporte. Son transporte activos donde las proteínas acoplan el movimiento de una molécula o ion en contragradiente. No utilizan ATP acá, utilizan el movimiento de una molécula que viajará a favor del gradiente para mover la otra en contra del gradiente. ¿Ya? Entonces no utilizamos acá energía en forma de ATP, sino el movimiento es facilitado gracias a moléculas que están viajando tranquilamente. Entonces, por ejemplo, como estas son proteínas canales, ¿sí? Perdón, son proteínas, sí, proteínas transportadoras, perdón, carrier, generalmente están transportando moléculas, entonces el movimiento del transporte de una molécula normal a favor del gradiente hace que pueda al mismo tiempo, como que se colan, dicen, oye, está como viajando una molécula a favor del gradiente, nos unimos y pa, salen en contra del gradiente gracias a la energía producida por ese movimiento. Ya. Y también tenemos como el movimiento a través de vesículas membranosas, eh, como la endocitosis. La endocitosis es cuando nosotros tenemos como moléculas en el medio externo de la membrana y la membrana se invagina formando una vesícula, como una pelotita, como un globo, una burbuja, encapsulando esta sustancia. Tenemos tres diferentes tipos de endocitosis: la fagocitosis, que es de partículas sólidas, la pinocitosis, de fluidos, y la que es mediada por receptores, es decir, que es altamente específica. Entonces, tengo diferentes receptores que reconocen sustancias que deben ser endocitadas y se forma esta vesícula, ¿de acuerdo? Eso. Y la exocitosis es cuando yo formo en el interior de nuestra célula una membrana para exportar sustancias hacia el medio externo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá vemos como el aparato de Golgi, en uno de sus procedimientos,
de viaje de algunas proteínas, forma una vesícula secretora y la exporta hacia el medio externo. ¿De acuerdo? Estas exportaciones por diferentes motivos pueden ser proteínas que deben ir hacia la membrana. Esta vesícula después se fusiona con la membrana y puede pasar dos casos, como o las sustancias son enviadas hacia el exterior o estas sustancias se quedan dentro de la membrana. ¿Ok? ¿No hay ninguna duda hasta ahora? Ya. Bueno, acá tenemos como un pequeño resumen de todos los transportes: difusión, difusión facilitada, transporte activo, endocitosis y exocitosis, osmosis. Ahí tenemos como la acuaporina, la que transporta el agua, eh, las vesículas que se forman, eh, y eso. Y ahora pasamos a organización interna celular. Perdón por lo rápido que voy, pero tenemos que ir como rápido. De hecho, igual este contenido les entra, pero no es como sustancialmente importante, ¿ok? Entra poquito en su prueba, pero igual lo tienen que practicar. Entonces, déjenme ver si se me va algo, como de los apuntes que tengo. Por mientras pueden preguntar algo. Bueno, haciendo un pequeño resumen, voy a ver el chat. Ya recuerden que tenemos las proteínas transportadoras. Recuerden que los canales no se saturan. Las carriers sí, las que transportan sí. Eh, Habían dos tipos de proteínas que transportan, las carrier y los canales. Los canales, por ejemplo, acá en difusión facilitada, pasan tranquilamente. Las que tienen que transportar como de una molécula se van saturando. Bueno, todo eso lo dije, pero es que estoy viendo la punta, entonces no se me va nada. No, creo que no. Ya. Vamos a empezar entonces con la organización interna celular. Dentro de nuestra célula tenemos diferentes estructuras que permiten el óptimo funcionamiento y la actividad celular principal para diferentes funciones, por ejemplo, producción de proteínas, eh, generar como se dice, almacenamiento de información genética, si queremos sintetizar algunas biomoléculas que nosotros vimos en clases pasadas, si queremos mantener como diferentes, si queremos producir energía como para diferentes actividades intercelulares. Y para eso tenemos diferentes estructuras, algunas que son con membrana y otras sin membrana. Las con membrana son las que vamos a llamar organelos, ¿ok? Estas membranas son bicapas lipídicas, igual que la membrana plasmática, pero son como subcelulitas, ¿de acuerdo? Hay algunos con doble y algunas con membrana simple, ¿ya? Que es doble va a indicar que va a tener como otra enzima, además de esta membrana bicapa lipídica, va a tener otra más, ¿ya? Y los no membranosos no poseen ningún tipo de membrana en su exterior, entonces son conformacionales. Ya, entonces primero vamos a ver las estructuras membranosas con doble o simple membrana. Entonces tenemos el núcleo, ya, núcleo más conocido como casi el corazón de la célula, eh, principal organelo, de los más importantes, guarda la información genética, contiene el ADN principal de la célula, posee diferentes regiones. Hay células que pueden tener más de un núcleo, no es exclusivo, ya. Hay células que son polinucleadas. Y tenemos cuatro elementos principales. El primero es el nucleolo, que es la porción del ADN que se va a transcribir en ARN ribosomal, ¿ya? Después vamos a ver ribosomas y vamos a ver que se componen por proteínas y ARN. Entonces, el ADN que está dentro del nucleolo se va a transcribir en ARN ribosomal. Acuérdense de que el ADN se transcribía y después se traducía en proteínas, ya. El del nucleolo solo se transcribe, ¿ya? Y ese ARN va a ser importante para armar ribosomas. Tenemos la cromatina, que es una forma del ADN que está asociada a algunas proteínas tipo stonas, que lo vamos a ver después en genética, cuando veamos cromosomas y todo eso. Posee su envoltura nuclear o carioteca, que le da protección al núcleo, y posee algunos poros para intercambios de sustancias. Posee también cariolinfa, que es como el citoplasma del núcleo, es decir, como que el núcleo tiene como su medio acuoso interno. ¿Ya? ¿Qué más?
La membrana del núcleo también posee algunos ribosomas adheridos a ella. Ya vamos a ver qué son los ribosomas y cómo participan. Ya, mitocondria. Esto es como bien importante. Ya, la mitocondria es la principal como abastecedora de energía de nuestro sistema intercelular, ¿ya? Producción de ATP como principal función y respiración celular, que es de donde nosotros obtenemos como el ATP, ¿ya? Entonces transforma la energía química obtenida de diferentes moléculas de alimentos en ATP, que se va a utilizar para diferentes reacciones, ¿ok? La mitocondria es súper particular, posee diferentes características, de hecho es como una celulita, como por sí misma. De hecho, hay una teoría, que es la teoría endosimbiótica, que habla de que la mitocondria en algún momento fue un organismo procarionte. ¿Por qué se dice que fue un organismo procarionte? Porque posee características de un organismo procarionte. Posee una membrana externa, muy parecida a una cápsula. Posee ADN circular por sí mismo, posee sus propios ribosomas. En el fondo posee como sus propios mecanismos para poder producir diferentes reacciones que hacen las células procariontes. Obviamente no posee organelos, porque procariontes no hay organelos. Pero eso es un poco de lo que habla la teoría endosimbiótica. Entonces, por lo mismo, tiene ADN circular, las crestas mitocondriales, la matriz, que es como su citoplasma, como su medio acuoso. Y, bueno, vamos a ver un poquito de respiración celular. Ya, se los voy a leer porque igual es un poquito complejo. Ya, en general nosotros tenemos como, para generar ATP, necesito transformar algunos polisacáridos y oxidarlos. Entonces, primero tenemos que transformar todos estos polisacáridos a su monómero, que es el monosacárido. Posterior a eso se degradan hasta constituir una molécula mucho más sencilla y oxidada, denominado ácido pirúvico o piruvato. ¿Ok? Una vez obtenido el piruvato, eh, que ocurre en el citoplasma, eh, la, perdón, el piruvato es modificado para poder adquirir algunas características bioquímicas para poder ser procesado y producir el ATP, que es nuestra como nuestro objetivo final, a partir de la respiración celular. O sea, a partir de estas moléculas que yo obtengo como de los nutrientes de los alimentos, necesito obtener ATP. ¿De acuerdo? Entonces, eh, los organismos, por ejemplo, que viven en medios con oxígeno, este piruvato ingresa a la mitocondria, se transforma en acetilcoenzima A o acetil-CoA, que quizá lo han leído, el acetil-CoA. Este acetil-CoA pasa en un proceso denominado ciclo de Krebs, que son diferentes procesamientos que vive. Y una vez hecho eso, vamos a originar dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, durante el ciclo de Krebs, en estas rutas se desprenden protones y electrones, los cuales son capturados por algunas enzimas y que concluye con la transferencia de electrones de oxígeno. ¿Ya? Formando también agua. Quizás está un poquito enredado lo que estoy hablando y lo puedo como dibujar. Díganme ustedes. O a ver, ya, si no lo explico como un poquito de nuevo. Como ya. Tenemos la respiración. Ya, bueno. Ya, lo voy a volver a intentar como a resumir. Tenemos la respiración celular como un proceso que realiza la mitocondria. Ya recuerden que nuestro fin es obtener ATP. Pero vamos a ir obteniendo como diferentes productos a través de este proceso. Entonces tengo como diferentes etapas. Ya son cuatro. Tengo la glucólisis, la oxidación del piruvato para obtener el acetil-CoA, el ciclo de Krebs y además la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Ya esos van a ser los cuatro procesos. Entonces, tengo la glucólisis que ocurre en el citosol de la célula, ya que es la formación en el fondo como de estos monosacáridos. ¿Ya? Quiero oxidar ahora el piruvato y esto ocurre dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs también ocurre dentro de la matriz mitocondrial, que en el fondo este medio acuoso. Y la cadena transportadora de electrones ocurre en las crestas de la mitocondria, las crestas internas. ¿Ya? Entonces, formo como los diferentes productos, como tengo el acetil-CoA, que después va a sufrir como diferentes procesamientos, y la energía que yo desprendo como de la reacción se utiliza para formar ATP, ya a partir del ADP, que va a estar dentro como del, ¿cómo explicarlo? Del piruvato. Entonces, tengo primero glicólisis, formar como los monosacáridos, ocurrido en el citoplasma. Después, los procesos continúan dentro de la mitocondria.
Bueno, la mitocondria también permite como el ingreso de diferentes sustancias. Entonces, ingresa el piruvato para transformarlo en acetil-CoA. Después del ciclo de Krebs, se vuelven a oxidar como... Se oxida como el acetil-CoA. Formamos agua y la energía que desprende esta reacción sirve para sintetizar ATP. ¿Ya? Lo que pasa es que producto de esta reacción yo voy a sintetizar ADP, ¿ok? Y el ADP es una adenosín difosfato, ¿ya? Pero con el otro fósforo, como del piruvato, voy a formar ATP, que es adenosín trifosfato, ¿ok? No sé si quedó claro. Díganme ustedes. Ya hagan. Entonces, con respiración... Ay, voy a ver el chat. Ya hagan. Lo voy a volver a repetir porque esto tiene que quedarles como muy claro. Entonces, tengo mitocondria, respiración celular, tengo glicólisis, obtengo los monómeros, monosacáridos, ¿ok? A partir de esto lo ingreso en, ¿cómo se dice? Formo el piruvato, ¿ya? Y después, en el fondo, oxido para formar piruvato, formo acetil-CoA, el acetil-CoA sufre ciclo de Krebs, y todos estos procesos después van desprendiendo energía. Que en el fondo todo va desprendiendo energía en forma de ATP. Entonces así yo voy sintetizando ATP. Después de eso, tengo la cadena transportadora de electrones y la fosforilización oxidativa. Cuando yo fosforizo finalmente el ADP, es cuando yo le voy como añadiendo fósforos, ¿ok? Formando el ATP, como va a pasar de difosfato a trifosfato. Como productos finales de la respiración celular, yo tengo dióxido de carbono y agua, ¿ok? Pero todo este proceso lo que me hizo fue desprender energía en forma de ATP, ¿de acuerdo? Esto. Ojalá haya quedado claro. Algo importante, la cantidad de ATP que yo puedo formar, ya, que esto se lo pueden llegar a preguntar. A través de la glucólisis yo formo dos moléculas de ATP. O sea, yo cuando formo el piruvato, yo tengo dos moléculas de ATP. La formación del acetil-CoA no va a formar ATP. El ciclo de Krebs me va a liberar dos ATP más. Y la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, donde vamos a tener nuestro producto final, ¿cómo se dice? El dióxido de carbono y las moléculas de agua va a liberar 34 moléculas de ATP. Entonces, en conjunto, toda la respiración celular nos va a formar 38 moléculas de ATP. Yo con un proceso completo de glicólisis, eh, oxidación y formación del acetil-CoA, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa y cadena de electrones, que son procesos que ocurren internamente en la mitocondria, excepto la glicólisis, voy a formar 38 moléculas de ATP. Dos moléculas de ATP en glicólisis, dos moléculas de ATP en formación del ciclo de Krebs y 34 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa y... ¿cómo se dice? Y cadena de electrones, eso. Ya, perdón por lo hinchador, pero era necesario. Déjenme ver si no se me va nada. Ya. Ahora, aquí soy tonto, acá tenía igual un resumen, como de todo, para explicar bien. Ya. Acá entra la glucosa. Lo voy a repetir 80.000 veces porque tiene que quedar muy claro. Entra la glucosa. Sufre glicólisis. Forma el piruvato. 6 carbonos, ¿ya? Que no se preocupen de eso de NAD+, NADH, no, ¿ya? Eso es como contenido de U. Sufre fermentación, ¿ya? Entonces, tiene dos alternativas. El piruvato entra como a mitocondria o puede sufrir la fermentación, ¿ya? Que ello forma otros compuestos, pero que también ocurre dentro de la mitocondria, ¿ya? Entra el piruvato a la mitocondria, ¿ya?
se oxida, entra al ciclo de Krebs, ¿ya? Y después a la cadena de transporte de electrones, ¿ya? Y si se dan cuenta, acá como que cada proceso va liberando mucha energía en forma de ATP, ¿ya? Entonces, acá tengo la etapa y la cantidad de ATP que va liberando cada uno. Bueno, esto es la fermentación, que como el piruvato o puede irse al, ¿cómo explicaba? A la oxidación, como para, eh, perdón, puede ingresar al ciclo de Krebs, o puede entrar como a otro proceso llamado fermentación. Entonces ya, acá yo tengo un poco la glicólisis. Tengo mi glucosa, 6 carbonos, entonces hago glicólisis, libero 2 moléculas de ATP y formo el piruvato, ¿ya? Entonces, la fermentación consiste en que vamos a oxidar, perdón, voy a formar lactato, que es otro compuesto, ¿ya? Y que se va a liberar al medio intercelular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acá es como el resumen de arriba: glicólisis, oxidado del piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs y cadena transportadora. Y ahí sí, uff, casi me da un patatún. Ya. Entonces, eh, ya, entonces, resumen. Glicólisis y respiración celular. Entonces, ingresa una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, ¿ya? Y libera 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y 38 moléculas de ATP, ¿ya? Súper importante saberse esos números. Y esto es lo que sufre el piruvato, como la fermentación. Tiene dos tipos de fermentación. Una es como la alcohólica, la más bacán, no, mentira. Y la láctica. Entonces, la alcohólica lo que nos va a formar son 2 moléculas de etanol, ¿ya? En condiciones anaeróbicas, es decir, sin moléculas de oxígeno involucradas, ¿ya? Generalmente en levaduras ocurre. Y el piruvato también se puede fermentar como lactato, 2 moléculas de lactato. Esta fermentación láctica en un tejido musculares, ¿de acuerdo? En ausencia de oxígeno. Ya, eso. Cloroplastos. Ya, ¿quedó claro todo? Ya, acá. Entonces, lo más importante. Parto con 6 moléculas de glucosa, 6 moléculas de oxígeno, formo 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y 38 moléculas de ATP. 38. Entonces, si usted le pregunta, ¿y cuántas moléculas de ATP genera la respiración celular? 38. ¿Se acuerdan del profe Lucho? Ah, profe Lucho dijo 38. ¿Ya? Cloroplastos. Todas las partes verdes de una planta poseen cloroplastos, ¿de acuerdo? Donde se lleva a cabo la fotosíntesis, principal función, ¿ya? Son organelos de doble membrana, la interna forma granas que contienen tilacoides, que acá se ven. Esta es una grana, el tilacoide es como uno, donde se encuentra la clorofila, que es el pigmento de color verde. El espacio restante se llama estroma, que es como el medio acuoso del cloroplasto. Que también, el cloroplasto se dice también como lo mismo. Teoría endosimbiótica también posee ADN circular. Entonces, como que también se habla de que en algún momento pudo haber sido un organismo procariante. En general, la teoría endosimbiótica, que aplica tanto como para mitocondria y cloroplasto, es que la célula se comió como a esto, lo endocitó, ¿ok? Se imaginó como su membrana plasmática y lo introdujo. Probablemente porque la célula necesitaba sobrevivir en algún momento de la historia y tuvo que incorporar al cloroplasto, en caso célula vegetal, y a la mitocondria, en caso célula animal. ¿Ya? Lo mismo, poseen muchas características similares con mitocondrias, también ribosomas. Por lo tanto, igual la mitocondria, tanto como el cloroplasto, poseen gran autonomía frente a diferentes funciones. ¿Ya? Eh, ya. Déjenme ver. Ya. Y ahora vamos a ver organelos de membrana simple, como el REL, el RER y el aparato de Golgi. ¿Ya? El RER y el REL son retículos endoplasmáticos, uno liso y otro rugoso. El que sea rugoso habla que se ve como con un aspecto como de rugosidad, pero es principalmente porque posee ribosomas en su membrana, ¿de acuerdo?
Entonces, el rugoso, como se ve aquí, posee como esos puntitos que son ribosomas. El liso no posee nada, ¿ya? Como se ve como planito. Y sus principales funciones en el rugoso es síntesis de proteínas, ¿ya? Translocación de proteínas y glicosilación parcial. Lo que pasa es que hay algunas proteínas, como muy bien se acuerdan, que se forman como eh, conformaciones con carbohidratos. Entonces, una proteína con un carbohidrato se pueden asociar para diferentes funciones como de la membrana plasmática, acuérdense. Entonces, sufre una leve glicosilación, como el inicio de la glicosilación, pero eso va a terminar en Golgi, ¿ok? Golgi termina ese proceso. Retículo endoplasmático liso, principalmente síntesis de algunos lípidos, ¿ok? Y déjenme ver si se me va algo. ¿No? Lípidos, fosfolípidos, esteroides. También participa en la inactivación de algunas toxinas, pero de forma muy leve. Y eso. Bueno, rugoso ya lo expliqué. Y Golgi. Entonces, Golgi lo que hace es como recibe las proteínas y lípidos que le envía el retículo endoplasmático y los glicosila. Es decir, como finaliza como esta unión entre en un monómero de carbohidrato y una proteína o un lípido. Depende de qué le envíen. Lo que pasa es que tanto el retículo endoplasmático rugoso como liso generan vesículas donde envían estas como proteínas o lípidos hacia Golgi y Golgi las recibe, las endocitos, como se fusionan las membranas que formaron estos retículos con la membrana de Golgi y Golgi hace diferentes procesamientos como la glicosilación, empaquetamiento de ambos tipos de moléculas, como las puede empaquetar también, como para que no sufran ningún daño en el camino. Forma lisosomas y vacuolas de secreción. Es decir, como vamos a ver lo que es un lisosoma. Forma algunas vacuolas que son necesarias como para excretar algunas sustancias tóxicas del organismo. Y forma la pared celular primaria en células vegetales durante la división celular. Que la próxima clase vamos a empezar a ver división celular. ¿Ok? El sistema de endomembrana, formados por la carioteca externa, REL y aparato de Golgi, permiten al citoplasma sea recorrido por una especie de canales o carreteras que facilitan como el traslado. Se dan cuenta como es como una carretera. Como todo, lo voy a apuntar con el puntero láser. Como que yo puedo ir por acá en el auto, me estaciono, bajo, subo. Está todo conectado, ¿ok? Entonces forman como este tipo como de recorrido que uno puede hacer dentro de la célula. Entonces como en verdad, si les gustan como las carreras, se pueden imaginar como un Rayo McQueen dentro de la célula y manejando como por los retículos, así como una pista súper extrema. Eso. Pucha, me da mucha lata porque en verdad el PPT había quedado terrible bonito, pero no sé por qué se ve horrible. Bueno, después cuando lo suba van a ver que estaba, pero fino, fino, fino. Ya. Lisosomas, vacuolas y peroxisomas. Ya. Lisosomas principalmente son los lugares donde, para la degradación de alimentos, sustancias extrañas captadas por la célula. Entonces lo que hace la célula, los lisosomas, es como encapsular estas sustancias y excretarlas o digerirlas. ¿De acuerdo? Los productos de la digestión salen a través de la membrana, eh, que proporciona como moléculas de combustible para llegar allá. Y una vez finalizado el proceso, esta como, por decirlo como cápsula como digestiva, contiene algunas partículas que, por ejemplo, puede generar como algunos residuos. Es decir, como tengo mil lisosomas que tienen que encapsular y eliminar como algunas sustancias, pero puede que queden algunos residuos. Entonces, para eso, lo que ocurre es que son liberados a través de exocitosis de la membrana también. Entonces, principal función de los lisosomas es como esta encapsulación, como algunas sustancias externas, tóxicas, para su propia secreción. ¿De acuerdo? Eso, déjeme ver si se me va algo del apunte. Tu, 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 tu. Mm. Ah, ya. Los lisosomas también pueden eliminar algunos organelos viejos, ¿ya? Que ese proceso se llama autofagia, es decir, como los fagocita. Eh, Uy, eso no sé si lo mencioné.
Creo que se llama así. Ah, sí, pues, fagocitosis, que era de partículas sólidas, sí. Entonces, fagocitan algunos organelos viejos que están en desuso, ¿ya? Para que en el fondo sean reutilizadas como los productos de la digestión en algún otro proceso, ¿de acuerdo? Entonces, como principal función tengo lisosoma, se capturan algunas sustancias, se digieren y esos productos después son liberados por exocitosis, ¿ya? Principalmente como, para que lo entiendan, el lisosoma toma estas sustancias que son como tóxicas o dañinas, que son ingresadas, se fagocitan al interior de la célula, se fusionan a la membrana del lisosoma, y el lisosoma lo que hace después es unirse a la membrana plasmática y eliminar los desechos, como... Pero los desechos solamente. Hay algunos productos como de esta digestión, es decir, como hay algunas toxinas, no sé, que el lisosoma posee algunas enzimas que así las digestiona como estas moléculas y las transforma tal vez en materias primas que pueden servir como combustibles para diferentes procesos celulares. Entonces, como que no todo es malo. Hay algunas sustancias que vienen del medio externo que igual son de utilidad para la célula, pero no en su forma como grandota. Necesitan ser como transformadas como a sus monómeros o a partículas un poquito más básicas. ¿De acuerdo? Voy a ver el chat. Ya. Ah, profe, la lista, dijo alguien. La voy a pasar al tiro. Denme un segundo, estoy pasando la lista. Ah, me salí. Me salí de nuevo. Chuta. Ya, ahí pasé la lista. Ya. ¿Queda alguna duda de eso? Igual empezamos un poquito más tarde, así que me voy a extender como 5 minutitos más después de la hora. Así que no se preocupen. ¿Y no queda mucho? ¿Queda alguna duda de lo que he hablado? Ahora viene vacuolas. ¿No? Ya. Las vacuolas principalmente son organismos membranosos, también simple membrana, presentes en todos los organismos, es decir, las células animales iguales tienen vacuolas, pero muy pequeñas, entonces por eso no tienen como gran capacidad para almacenar agua. Las células vegetales sí tienen una vácula central grandota, que lo vimos en la clase pasada, como de células vegetales. Su principal función es absorción de agua en altas capacidades, por lo tanto se considera como un organelo como hipertónico, con alta afinidad como a la absorción de agua. Eh, Posee diferentes sales minerales, almidón, proteínas, pigmentos, etc. Y son de variados tamaños. Eso. Y me falta peroxisomas. Ya. Los peroxisomas también tienen una función parecida un poquito a los lisosomas. Degradan también algunas sustancias, ya, principalmente ácidos grasos de cadena muy larga, generando peróxido de hidrógeno, que es tóxico para las células. Entonces, tienen enzimas que degradan como al interior como de ellos todas estas sustancias. Entonces, por ejemplo, recibe estos lípidos como de cadena o estos ácidos grasos formados por cadenas muy largas, ¿ok? Los degrada con sus enzimas y forma como este H2O2, que es, perdón, como peróxido de hidrógeno, eso. Este peróxido de hidrógeno después es degradado por enzimas que contiene el peroxisoma para que no contamine la célula de ninguna forma. Ah, paréntesis, terminó la clase, como pueden irse tranquilamente, pero yo voy a estar 5 minutos más porque igual... A ver, déjenme ver cuánto queda. No, no queda nada. Ya quédense un poquito si no queda nada. Eh, Degradando estas sustancias, ¿ya? En general abundan en células del hígado, donde eliminan sustancias tóxicas como el etanol también. Las enzimas de los peroxisomas se sintetizan en ribosomas libres, ¿ya? Es decir, que no están acoplados a ningún tipo de membrana. O sea, los ribosomas del RER o los ribosomas del núcleo no participan en la síntesis de estas enzimas, ¿ya? Y eso. Ah, la incorporación de proteínas y fosfolípidos permite el crecimiento de los peroxisomas. Y podemos formar nuevos peroxisomas, como a partir de eso. Y eso. Ya. Estructuras no membranosas. Ahora, de verdad queda nada, así que denle si queda poquito. Ya. Ribosomas. Estructura conformada por diferentes proteínas y ARN ribosomal, ¿ya?
Están presentes dentro del citoplasma como ribosomas libres o pueden estar adheridos al núcleo o a la membrana nuclear en el fondo o al RER, ¿ya? Nosotros no encontramos generalmente los ribosomas como siempre en su estado armado. De hecho, como que se tienen que armar para su función, que es la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace el ribosoma es recibir el ARN mensajero, que nosotros habíamos visto en la clase de biomoléculas, eh, lo reconoce, lo traduce en los aminoácidos correspondientes a los codones, ¿de acuerdo? Y genera estas proteínas que después tienen dos caminos. O la proteína puede ser directamente como, ¿cómo se dice? Producida y liberada como el citoplasma, o es enviada directamente al RER, ¿ya? Porque hay algunas proteínas que tienen que sufrir diferentes procesamientos, como translocaciones y cosas muy raras. Entonces lo que hace el ribosoma es llevar las proteínas al RER, como, deja como estacionada la traducción de la proteína, se mueve hacia RER y ahí se sigue traduciendo pero al interior de RER. ¿De acuerdo? Eso, déjenme ver si se me va algo. Eh, ya eso. Como las proteínas que son translocadas en el RER tienen como principal función es que ser procesadas para ser enviadas a la membrana plasmática. ¿Ya? Eso. También los ribosomas, bueno, en general su composición es 70% del ARN ribosomal y 30% de proteínas, ¿ya? Poseen una subunidad mayor, una subunidad menor, tres sitios de reconocimiento del ARN y... ¿y qué más? Algo se me olvidó. Ah, pueden estar en estructuras como eh, solitos o múltiples. Por ejemplo, polirribosomas es como un conjunto de muchos ribosomas que están asociados para generar la síntesis de alguna proteína, ¿ya? O pueden estar en forma solita. El ribosoma eucarionte y procarionte se diferencia. El eucarionte es mucho más grande que el procarionte, principalmente. Solamente eso. Y nada más. Ya. Citoesqueleto, con formación proteica, como la base arquitectónica de toda la célula, le da la forma a la célula principalmente interna, genera como carreteras de conexión entre los diferentes organelos, participa principalmente en la división celular que lo vamos a ver la próxima semana. Eh, Formado por diferentes tipos de proteínas, ¿ya? Generalmente monómeros, por ejemplo acá tenemos diferentes como los microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, que son tres tipos de formación del citoesqueleto. Entonces, por ejemplo, los microfilamentos son polímeros de proteínas de actina, que es la principal constituyente del citoesqueleto, ¿ya? Responsable de movimientos citoplasmáticos llamados ciclos, formar en células anillos contráctiles, también se encuentran asociados a miocina en células musculares provocando contracciones musculares. Eso es parte de lo que son los microfilamentos, ¿ya? Son los más chiquititos, si se dan cuenta, hay 7 milímetros, ¿ya? Después vienen filamentos intermedios, que los tengo... Ay, perdón. Los filamentos intermedios, su nombre deriva como del diámetro, que es menor que el de los microtúbulos, pero mayor que el de los microfilamentos, ¿ya? Únicos de las células animales están formados por varias proteínas como queratina y bimentina. Son fibrosos, no se polimerizan, en el fondo no van a formar como estructuras de polímero, a diferencia como de microfilamentos, como lo ven ahí un monómero de actina. Eh, Su función es resistir la tensión. Hay diferentes tipos de filamentos intermedios en función como de la composición de proteínas y de su distribución. Hay filamentos de queratina, células epiteliales, constituyen el citoesqueleto como de neuronas, entre varias otras funciones. Y tengo los microtúbulos, ¿ya? Los microtúbulos son los más grandotes, resultan como por la formación como polimérica de proteínas globulares como la tubulina, ¿de acuerdo? Entonces teníamos como en microfilamentos, monómeros de actina, formando como los polímeros. Los filamentos intermedios no son polímeros, ni tampoco no pueden formar ni polímeros ni despolimerizarse. Los microtúbulos sí, son polímeros de tubulina, una proteína globular, formando estructuras como de cilios, flagelos,
que era lo que hablábamos en o sea, en las clases pasadas, de estos como flagelos que podían estar presentes en células procariontes, formados por microtúbulos. Eso, como forman como estas conformaciones como de para el movimiento de algunas células. Forman el uso mitótico, que lo vamos a ver en división celular, y estructuran algunas componentes como centriolos y cuerpos basales de algunos procedimientos celulares. Eh, Eso. Resumen como de funciones del citoesqueleto es participar del movimiento de algunas células procariontes, como lo vemos en los flagelos, ¿ya? Participar en, ¿cómo se dice? Determinar el movimiento y participación y separación de cromosomas, que lo vamos a ver en ciclo celular. Producir movimiento de cilios y flagelos, contracción muscular, que ahí son los microfilamentos. En ausencia de pared celular, determina la forma y volumen celular, los microtúbulos principalmente, ¿de acuerdo? O sea, si yo no tengo una pared celular como en, por ejemplo, células animales, que no poseen pared celular, a diferencia de las vegetales y procariontes, son los microtúbulos los que dan forma a la célula. Si no, la célula estaría como toda aplastada, entonces el citoesqueleto realmente funciona como un esqueleto que le da estructura y arquitectura a la célula. Mantiene los organelos en su lugar más adecuado como para el funcionamiento de la célula y moviliza de un punto a otro diferentes sustancias, como este tipo de carretera que les mencionaba. Eso. Déjenme ver si se me va algo, creo que es solamente eso. Tuturuturu. Déjenme ver si algo se me va. Tuturuturu. Eso sería como creo la clase. Estoy viendo si se me va algo solamente. Si tienen dudas, tírenlas al tiro. Y algo chiquitito como de microtúbulos. Hay algunos componentes que no son como estructuras ni membranosas ni no membranosas, que están dentro del, ¿cómo se dice? De la célula, que se llaman inclusiones. Las inclusiones son conformaciones como diferentes moléculas, que son productos de algunos desechos, como de algunas digestiones, que adquieren funcionalidad. De hecho, acá habla del centrosoma, que el centrosoma está como en el núcleo celular, ¿ya? Formado como compuesto por un par de centriolos y donde cada centriolo es como una estructura cilíndrica conformada por 9 tripletes de microtúbulos, ¿ya? Puesto en forma circular. Los centriolos se orientan perpendicularmente uno con respecto al otro y contienen como cientos hartos complejos anulares formando la tubulina. Esto va a permitir el crecimiento del uso mitótico, que lo vamos a ver en ciclo celular. Entonces tienen como funciones como muy específicas para diferentes procesos celulares. Por eso no se consideran ni siquiera ni como organelos, ni como estructuras sin membrana, etcétera. Porque de hecho es como a través de los microtúbulos conformo esta estructura. Eso. No sé si tienen alguna duda. Hasta ahí llega la clase. ¿Ninguna duda? ¿De nada? Ya acá. Ya, entonces hasta ahí llegaré la clase y nos pasamos un poco. Espero que estén